la vez si no puedo entrar. Ya. Hoy día parece que sí va. ¿Quién predica hoy día, papá? Ahí el hermano, El, hoy día el- parece que sí va. el Ah, hermano escudriñador. ¿Quién predica hoy día, no, papá? el hermano Telles, Ahí el hermano, Julio César. hoy día parece que sí va. El Ahí está hermano el hermano del Julio César escudriñador. Telles. Ok. Sí, sí. Ya, ahí está, el que está levantando los deditos, un like. Eso. Ya, ok. Ya que yo, disculpen, pero a veces se me olvidan los nombres. Ya, hijo, vaya. Ok, vale, vamos. Bien, espera un momentito, voy a hacer la puerta. Bien, hermano, muchísimas gracias por estar acá. Gracias al Señor, entonces, que hemos podido llegar a esta instancia para poder estudiar la palabra del Señor. Estaremos ingresando algunos hermanos todavía. Voy a apagar los micrófonos, por favor, para que no se escuche el ruido ambiente de ustedes. Ahí sí. Y yo solamente estoy hablando ahora. Bueno, gracias a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Julio César Telles, que nos va a traer una porción de la palabra de Dios, la cual vamos a estar gozosos y contentos de poder escuchar. Quiero recordarles también que estamos subiendo todos estos estudios a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA para que también los puedan volver a repetir. Y de esta manera entonces también puedan darle like, compartirlos con todos aquellos que ustedes conozcan, en fin. Y también vamos a transmitir directamente por Facebook Live también en la página del hermano Néstor Sánchez en Facebook. Bien, de tal manera que vamos a comenzar teniendo una oración a nuestro Padre Celestial. Y si alguien tiene alguna petición de oración, lo puede decir ahora o calle para siempre. Quiero Por la pedirle hermana, mientras tanto por la hermana Maggie Jara, que está a, operada y pasando un momento difícil. bien, la hermana Maggie Jara la vamos a tener en consideración. Hermano Sergio, ¿es posible que usted nos guíe en una oración, por favor? Hermano Sergio Herrera. Hermanito, Sí, hermanito hermanito. Ernest, voy a pedir oraciones por la nietecita del hermano Osvaldo, por la Por la nieta nietecita, del, por la nieta del del hermano herma- Waldo Moreno, ¿cierto? ya, y Sí. también por la hermana Olguita Torres, Ya. Entonces, por la nieta del hermano Oswaldo Moreno Aitana. y y Aitana se llama. por la esposa del hermano Acevedo, ¿cómo se llama? Por la Emilio esposa del Acevedo hermano también, por favor. Emilio Acevedo. Ya, vamos a tomar nota porque si no después se van a olvidar todas las Inés. cosas. Inés se llama. Ok, por la hermana Inés. Le voy a decir al hermano que nos va a guiar la oración hoy día, hermano Sergio, por la hermana Inés, por la nieta del hermano Altana, Oswaldo, Aitana, Altana, sí. ya, por la hermana Maggie Jara, ya, que fue operada hace poquito, así que está en proceso de recuperación, hermano Sergio. Entonces, por todos ellos, ¿alguien más que me falte? Por la ¿No? salud de Olguita Torres. Por la salud, es una hermana de la iglesia, ¿cierto? Sí, es una hermana en Cristo. La hermana Olga Torres. Por eso, hermanito Sergio Herrera, ¿bien? Así que vamos a dejar a nuestro hermano para que nos guíe en esta oración y después dejaremos a nuestro hermano encargado de la predicación de hoy. Hermanito Sergio, adelante, que el Señor le bendiga. Hermanos, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Es que está una tormenta tremenda. Yo casi no alcancé a escuchar lo que... Se lo puedo repetir todo, hermanito, si usted desea. A ver, dígamelo. Mire, tenemos acá en el papel. Por la hermana Maggie Jara, bien. ¿Cómo? Maggie Jara, ¿Maggi? Jara, Maggie Ajá, Jara, ¿ya? sí. Por la salud de la hermana Olga Torres, Olga Torres. ¿sí? Sí,
por la nieta del hermano Oswaldo Moreno. Sí, Disculpen si hablo más fuerte. Y por la hermana Inés también. Inés, Sí, también. Que Inés, bueno, también está pasando por problemas de salud, ¿ya? ok. Eso. Vamos a orar, hermanos. Ok. Dios Padre, Señor Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por una oportunidad más que tú nos concedes de poder reunirnos a través de este medio para escuchar tu mensaje, tu palabra que será predicada a través de tu siervo, Señor, nuestro hermano, quien compartirá en esta tarde, noche, el mensaje que tú tienes preparado para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos una gran bendición por nuestro hermano que compartirá este mensaje, Señor. Pedimos porque tú le ayudes, Padre, que tu Santo Espíritu lo guíe, Señor, y que él tenga palabras fáciles, Señor, para entender este mensaje, Señor. También te pedimos, Padre, por las peticiones de algunos hermanos, hermanas que están enfermos, Señor, eh, como lo es la nietecita de nuestro hermano Osvaldo, la niñita Itana, Señor, por nuestra hermana Maritza, que se está recuperando de su cirugía que recibió, Señor, por la hermana Olga Torres también, Padre, que te pedimos y suplicamos por ella y por Maggie Jara, Señor, que tú también le puedas ayudar conforme a tu divina misericordia y bondad, Padre, y por nuestra hermana Inés también te pedimos, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios grande, poderoso y que no hay nada imposible para ti, Padre. Por eso te pedimos por estos hermanos que están enfermos y también por quizás muchos más, Señor, que sabemos que la familia espiritual es grande en el mundo, Señor, y muchos más hermanos o hermanas puedan estar enfermos, Señor. Te suplicamos por ellos, Padre, para que tú puedas ayudarles conforme a tu divina voluntad, Señor. Por esta plataforma, Señor, por nuestros hermanos que hacen este trabajo. De igual manera, te pedimos una grande bendición, Señor, y en este momento que nos disponemos a escuchar tu palabra, te pedimos, Padre, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y que lo que vamos a escuchar, bendito Señor, nos ayude en nuestra vida espiritual. Quédate con nosotros, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Sergio Herrera, por la oración de inicio. Y vamos a partir de inmediato entonces con el tema del día de hoy, nuestro hermano Julio César Telles. Que Dios lo bendiga. Adelante, hermanito. Micrófono. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Hermanos, buenas noches. Permítanme, por favor, compartir con ustedes mi pantalla y poder iniciar el servicio, la lección mejor. Bienvenidos, hermanos. Me alegra tener la oportunidad de estar de nuevo con todos ustedes compartiendo la palabra, compartiendo este mensaje. Es para mí un gran placer de nuevo reencontrarme en esta plataforma virtual, saludarles y también hablarles de la voluntad de nuestro Dios y Salvador. El día de hoy, hermanos, quiero presentar la primera de 7 lecciones que he desarrollado para la iglesia local donde me reúno para que a través de la misma lección o de toda la serie que estamos desarrollando, podamos nosotros tener la capacidad, pero también la disposición y el propósito
de entender la importante tarea de evangelismo que Dios nos ha ordenado, por un lado, pero que el mundo tanto necesita y que nosotros necesitamos hacer. Los invito para que puedan abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Este es el texto base de toda la serie y por supuesto de esta primera lección. Pero hermanos, vamos a estar ubicándonos a través de toda la palabra para que de esa forma, de esa manera, podamos nosotros observar el punto o las distintas subtemas que quiero tocar. Un buen predicador o una persona, un hermano, un creyente que quiera compartir el mensaje del Señor a las personas que le rodean, a un auditorio o a una persona en particular, debe entender que tiene básicamente dos propósitos fundamentales. En primer lugar, cuando nosotros hablamos la palabra, glorificamos al Señor por ello. Pero otro de los propósitos que debemos tener también muy en cuenta es edificar a todos aquellos que nos escuchan. Entonces, la tarea de compartir las buenas nuevas, la tarea de hablar del Señor, de predicar la palabra, tiene un enfoque tanto horizontal, porque se trata también de los oyentes, como vertical. Tiene que ver con exaltar el nombre de Dios. Ahora bien, para poder alcanzar estos propósitos, es decir, para exaltar el nombre de Dios y para poder edificar nosotros a quienes nos escuchen, ya sea una sola persona, como lo hizo Felipe con el eunuco etíope, o una multitud de ellas, como podemos observarlo en Hechos, precisamente en Hechos capítulo 2, necesitamos básicamente tres cosas fundamentales. Hay otras que requerimos, pero, Sebas, voy a trazar estas tres principalmente. Primera, necesitamos saber qué vamos a decirle a la gente. Es decir, cuál es el mensaje que las personas deben o necesitan escuchar. En segundo lugar, necesitamos entender la manera, la forma como vamos a transmitir ese mensaje. No solamente es importante lo que decimos, pero también es importante cómo lo decimos. Y finalmente, para no caer en la trampa de la vanagloria, del orgullo, de la prepotencia, necesitamos por lo menos una razón básica para llegar a decirlo. Esto es esencial, esto es fundamental para ello. Y la palabra de Dios nos lo declara. En Efesios capítulo 4, en el verso número 15 se nos dice, ¿qué debemos decir? ¿Cómo debemos decirlo? ¿Y para qué debemos decirlo? Efesios 4:15 manifiesta, hablando la verdad. Eso es el propósito por el cual nosotros, eso es el tema que nosotros debemos, hermanos, transmitir. La verdad. Esto es lo que nosotros debemos transmitir. ¿Cómo lo hacemos? En amor, en transparencia, en fidelidad, hablando la verdad, en amor. Y fíjense el propósito, crezcamos en todos los aspectos a través de aquel que es nuestra cabeza, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo este solo versículo, Pablo nos dice qué decir, cómo decirlo y para qué o por qué decirlo. Ahora bien, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nosotros vamos a observar estos puntos esenciales. ¿Qué decir, cómo decirlo y por qué decirlo? Por ello, es muy importante que nosotros como creyentes
conozcamos este texto de la mejor manera posible, porque allí se nos presenta, se nos revela, se nos expone cómo podemos hacer un buen estudio, cómo podemos hacer un excelente sermón o una enseñanza que pueda glorificar a Dios, por un lado, pero también edificar a nuestros semejantes, a quienes nos escuchan. Entonces, hermanos, en primer lugar, vamos a observar qué se requiere para iniciar, precisamente para comenzar con esta buena enseñanza. En primer lugar, hermanos, es sumamente importante, es sumamente esencial que atrapemos la atención de las personas que nos están escuchando. Atrapar la atención. Si usted observa, vivimos en Latinoamérica y desde México hasta la Argentina. Yo no sé si ustedes recuerden cómo nuestros países promocionan cómo las empresas en nuestros países promocionan sus distintos productos. Hay algunos que lo hacen a través de una propaganda de radio, de televisión. Hay otros que lo realizan a través de formatos como pancartas, como vallas publicitarias. Otros, por el contrario, reparten folletos. El asunto es que cada empresa quiere dar a conocer a las personas su producto. Y nosotros, hermanos, necesitamos hacer esto mismo. Necesitamos atraer a las personas al Evangelio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 2, se nos dice cómo Dios supo el momento preciso en el cual poder transmitir ese mensaje. ¿Cuál fue el elemento por medio del cual atrajo la atención de esos oyentes? Y a partir de allí, cómo la atención, una vez que fue obtenida, se mantuvo e incluso se amplió o se explotó. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés. Dejémoslo allí. Hermanos, para nosotros, como latinoamericanos, hay muchas fechas o festividades bastante importantes. Por ejemplo, algunos de entre nosotros, hermanos, solemos celebrar la fiesta de cumpleaños de alguno de nuestros seres queridos. Otros suelen celebrar algunas festividades como el Año Nuevo. Otras personas suelen reconocer, hace poco estábamos celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre. En otras palabras, hermanos, solemos festejar o celebrar ciertas fechas con alguna o con bastante emoción. Para que ustedes me entiendan, más o menos eso era lo mismo que pasaba desde el punto de vista religioso con aquellos judíos que llegaron a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Pentecostés era una fiesta sumamente importante en el calendario religioso de los judíos, como para nosotros lo pudiera ser la cena del Señor, el primer día de la semana, como lo pudiera ser para nuestros amigos católicos la celebración de la Navidad o de la Semana Santa. Y hablando desde un punto de vista social, como lo pudiera ser para una persona que hace muchos años o hace mucho tiempo no tiene contacto con algún ser querido, con alguien muy cercano, y sabe que
va de nuevo a regresar, al menos por un tiempo. Hermanos, durante la fecha que se nos presenta en Hechos capítulo 2, los judíos estaban emocionados, expectantes, felices. ¿Por qué? Porque estaban allí en Jerusalén, dispuestos a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Eso qué quiere decirnos, hermanos? Bueno, eso quiere decirnos que el Señor está cumpliendo con su calendario, con su cronograma espiritual. Pero eso también involucra un principio sumamente importante. Hermanos, si el Señor supo utilizar el Pentecostés para transmitir su palabra, nosotros deberíamos utilizar nuestras fechas de celebración particulares para hacer exactamente lo mismo. Miren, hermanos, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que predique la palabra, pero no solamente le dice lo que debe de hacer, también le dice cuándo debe de hacerlo, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, nosotros en un funeral no vamos a encontrar mejor momento para disponer del evangelio como a las personas que están alrededor de ese féretro. O por ejemplo, cuando estamos incluso celebrando una fiesta religiosa que pudiera ser pagana, llamémoslo Navidad. Hermanos, ciertamente para nosotros los latinoamericanos, todas estas fiestas religiosas tienen consigo un elemento sumamente negativo. Pero ¿qué tal si utilizamos precisamente esas celebraciones para hablar de la verdad y para con ello sacar a las personas del error en que se encuentran? Una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, una celebración de un cumpleaños, pudiera ser un momento sumamente especial para poder agradecerle a Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo. Aprovechemos entonces esas celebraciones, esas fiestas importantes que en dado momento tenemos nosotros como individuos y alrededor de nuestra familia, de nuestros seres queridos. ¿Para qué? Explotemos eso para transmitir la verdad. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Hechos 2 dice que fue en el día de Pentecostés cuando los apóstoles estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Y qué sucede de repente? Dice, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Otras versiones dicen que de repente se escuchó un gran estruendo en aquel lugar en que se hallaban los apóstoles. Pues bien, hermanos, para convocar a la gente, para atraer a las personas, para llamar su atención, necesitamos esto mismo, un gran estruendo. Y ese es el título, precisamente, de la lección de esta noche. En la Biblia vemos varios estruendos alrededor de una celebración o de un evento sumamente importante, hablando desde el punto de vista espiritual. En Éxodo capítulo 19 se nos presenta otro momento en el cual también podemos observar o se nos hace saber de un estruendo diferente. Éxodo 19, 16 en adelante dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos. ¿Nota usted? Truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte, un fuerte sonido de trompeta. Allí también, en Éxodo capítulo 19, vemos cómo el Señor convoca a su pueblo a través de algo semejante, un gran estruendo. Pero también en Primera de Reyes, en el capítulo 19, allí el personaje es distinto, el momento histórico es diferente, pero el suceso es el mismo. Nuevamente se nos da a conocer de un gran estruendo. Dice Primera de Reyes 19, entonces él dijo, sal y ponte
en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento, un estruendo, destrozaba los montes y creaba las peñas delante del Señor. Allí lo que estamos observando se sucede con Elías, hermanos. Y Elías, a través del gran estruendo, fue llamado la atención porque se encontraba en esa cueva, en esa caverna. Ahora, hemos visto el estruendo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hemos visto el estruendo en Éxodo capítulo 19, allá en el monte de donde el Señor entrega sus leyes, y hemos visto el estruendo en Primera de Reyes capítulo 19. Siempre que observamos en la palabra del Señor una relación, una cita en relación con un estruendo, se hacen evidentes por lo menos tres cosas que debemos considerar. Primera, el estruendo debe darse para llamar la atención de las personas que nos rodean. En otras palabras, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Jerusalén era una ciudad que estaba rebosante de personas porque se hallaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Algunos expertos, como un judío llamado Alfredo Edersheim, dice que era muy posible que para aquella celebración hubiesen más de 1 millón de judíos dispuestos a celebrar aquella fiesta. Hermanos, la oportunidad, como les decía anteriormente, era singular, era era muy buena. Y por eso la necesidad de un estruendo. ¿Por qué? Porque un estruendo lo primero que hace es llamar la atención de las personas que están alrededor. Fijémonos cómo lo dice. Al escucharse aquel estruendo, Hechos capítulo 2, versículo 6, la multitud se juntó. El estruendo es necesario para atraer a las personas, para llamar la atención de quienes nos rodean. ¿Por qué? Porque por naturaleza, el hombre, el ser humano, hermanos, es impactado en sus sentidos. Quiere saber qué es lo que le rodea, de qué se trata lo que está sucediendo a su alrededor. Así que lo primero que debemos entender es que el estruendo cumple la función de atraer a las personas que allí se encuentren. Por eso lo necesitamos. Necesitamos un gran estruendo para que las personas se fijen primero en nosotros, pero luego y sobre todo en la palabra del Señor. Ahorita lo explicamos. En segundo lugar, hermanos, el estruendo tiene el propósito de dar evidencia, de mostrar o de confirmar la presencia poderosa de nuestro Señor. Y a veces, como lo vimos en esos tres pasajes, incluso sobrenatural. Observémoslo en el texto. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, nos habla de que el Señor Jesucristo estaba hablando con los apóstoles y ellos le hicieron una pregunta: Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino? Y el Señor les respondió: bueno, no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones. El Padre ya lo determinó. Pero, versículo 8, que es donde quiero que nos fijemos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, el estruendo no solamente atrae a las personas, el estruendo es la evidencia de que algo sumamente poderoso está sucediendo alrededor, está pasando allí. Cuando se escuchó el estruendo, evento sobrenatural, la gente fue convocada y dice que se admiraban, que se sorprendían al escuchar cómo aquellos hombres hablaban en sus lenguas maternas
las maravillas del Señor. Entonces, el gran estruendo tiene la tarea, tiene la función de asegurarse que lo que está sucediendo es un evento espiritual, es un evento que se relaciona con el poder del Señor. Ahora, finalmente, en tercer lugar, el estruendo tiene otro propósito. El propósito de que las personas que han sido convocadas puedan escuchar de la palabra del Señor. Porque finalmente, hermanos, la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero hay que atraer a esas personas para que escuchen el Evangelio. Hermanos, veamos cómo en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, se nos lo resume el evangelista. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese estruendo fue el que escuchó toda la ciudad. Entonces se les aparecieron lenguas como de fuego a los apóstoles que, repartiéndose, se posaba sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo en ese preciso momento, allá en la ciudad de Jerusalén. Pero fíjese para qué fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Si hubo algo que caracterizara el evento sobrenatural en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, hermanos, es la predicación del Evangelio en distintos idiomas. Hermanos, por eso la necesidad de un estruendo. Ahora, si para establecer la iglesia del Señor, el reino de Dios, hubo necesidad de un estruendo, hermanos, nosotros también lo necesitamos para continuar con la tarea que el mismo Señor nos encomendó como sus discípulos, como cristianos que somos, como miembros de su reino. Necesitamos un estruendo poderoso, un estruendo sonoro, un estruendo que pueda hacer exactamente lo mismo que pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Por qué? Porque si eso les sirvió a los apóstoles para establecer la iglesia del Señor, a nosotros también nos servirá. No solamente para establecerla si en dado momento vivimos en otro lugar, pero para mantenerla y para que pueda fortalecerse y crecer. Ahora bien, usted se preguntará, ¿cuál es el mejor estruendo que nosotros podamos hacer? ¿O cuál podría ser ese estruendo por medio del cual las gentes que nos rodean puedan ser convocados para escuchar la palabra de Dios, para ver lo que está sucediendo en nuestras vidas? Pues humildemente considero que el mayor estruendo que cualquier persona pueda hacer alrededor suyo es mostrar un nuevo estilo de vida precisamente a los que le rodean. Fíjense ustedes, hermanos, que antes de la predicación hubo un evento sonoro que fue el estruendo y hubo un evento visual que fueron las lenguas como de fuego. El estruendo hace que la gente sea atraída para que la atención pueda ser captada. Pero una cosa es atrapar la atención y otra cosa es mantenerla. Hoy estamos estudiando acerca de cómo atraer a las personas. Y si hay una manera por medio de la cual podemos nosotros precisamente hacer aquello, es
mostrando a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestro buen ejemplo, el cambio que se ha llevado a cabo entre nosotros o con nosotros a través precisamente del Evangelio del Señor. Pero analicemos un par de ejemplos que precisamente lo confirmen para que de esa forma podamos atraer a las personas. El primero que quisiera yo compartirles a ustedes es el que hallamos en Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Si usted es un miembro de la Iglesia de Cristo o si usted por años ha sido un estudiante o por lo menos un ávido lector u oyente de la palabra del Señor, seguramente conocerá la historia del endemoniado Gadareno. Bueno, en su momento nuestro Señor Jesucristo visitó aquella región de Gadara y cuando llegó allí, dice que le recibió un hombre que había estado endemoniado por una legión. Yo no recuerdo si es una o por varias legiones. Bueno, el asunto es que el hombre era poseído por una legión de demonios. Y esa situación es sumamente colosal. El Señor Jesucristo en bien lo nota, les expulsa a los demonios. Es más, sostiene una conversación con ellos. Jesús de Nazaret, has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos. Y bueno, el asunto es que el Señor expulsa a esos demonios, les permite dirigirse a un hato de cerdos que por allí estaban y los cerdos se tiraron, se arrojaron al mar por un despeñadero. El hombre, hermanos, al ser liberado, quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y observemos las palabras del Señor al ver la actitud de aquel hombre que había estado endemoniado. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete, ¿a dónde? A tu casa. Fíjense, hermanos, uno pensaría, ve, ¿y por qué el Señor Jesucristo no le permite a aquel hombre que sea también un discípulo suyo, que pueda seguirle, que esté a su lado? Porque a Jesús le interesa que muchas más personas puedan conocerle, puedan venir a su presencia, puedan saber acerca de él. Entonces le dice al Señor Jesucristo, vete a tu casa, vete a los tuyos. Y aquí es donde está lo que quiero resaltar. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho por ti el Señor y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue. Bueno, paremos allí. Si usted analiza las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre, veamos primero lo que no le dijo al Gadareno. No le dijo, mijo, vaya para su casa y déles un gran sermón, un sermón pormenorizado, un sermón muy profundo, un sermón tremendo. No vemos aquí que el Señor le diga que haga grandes disertaciones, profundos estudios teológicos. No, hermanos, para nada. En segundo lugar, no le dijo que fuera por todas las naciones, como si se lo dijo a los apóstoles. No le dijo, mira, recorre toda la región de Gadara. No, le dije, ve a los tuyos, ve a tu casa. Veamos lo que les dijo. Jesús supo a dónde dirigirlo, a su familia, a las personas más cercanas. Pero en segundo lugar, no solamente le dijo a dónde debía dirigirse, sino qué debía hacer cuando finalmente encontrara a su familia. Cuéntales cuán grandes cosas
el Señor ha hecho por ti. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jesús con el endemoniado gadareno? Una sola cosa: lo libró de aquella legión de demonios. Pero eso solo implica muchas cosas. Implica, hermanos, que la vida de aquel hombre cambió. Implica, hermanos, que aquel hombre ya tenía otra percepción, ya no andaba desnudo, ya era un ser humano, no que no lo haya sido anteriormente, sino un ser humano sociable. Hermanos, ¿cuántas cosas grandes ha hecho el Señor por nosotros? Ahora, yo me pregunto, y quiero también preguntarles a ustedes, ¿será que su familia no reconoció su transformación? Pero claro, claro que lo reconoció, porque por años aquel hombre estuvo sujeto a esos demonios, y eso daba evidencia de un estado espiritual, personal, terrible, hermanos. Y ahora aquel hombre está en sus cabales, ya no está desnudo, está con ropa, ya habla correctamente, ha cambiado incluso no solamente su figura, sino la forma como habla, como mira. Hermanos, eso no sería un gran estruendo para toda su familia. Claro que esto es un estruendo. Esto es algo sumamente impactante. De eso es lo que quería transmitirles. Cuando una persona se transforma, espiritualmente hablando, cuando cambia su vida por completo, cuando lleva un estilo de vida completamente diferente al que por años tuvo, sin duda alguna. Eso mismo es un gran estruendo. Y este hombre, versículo número 20, dice que se fue. Y no solamente le habló a su familia, de hecho nos dice, y empezó a proclamar en Decápolis, se fue por toda la ciudad, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban maravillados. Si usted observa Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la reacción es exactamente la misma. Todos están asombrados, todos están sorprendidos, todos están maravillados. ¿Por qué? Porque allí sucede un gran estruendo. Una vida cambió radicalmente. Hermanos, que un joven deje la fornicación, que una pareja deje el adulterio, que un muchacho, una muchacha dejen la drogadicción, que un hombre, una mujer dejen el alcoholismo, dejen ese estilo de vida pecaminoso, carnal, luminoso, para llevar una vida en santidad, de buen testimonio y de ejemplo a los demás. Eso sin lugar a dudas, déjenme decirles que es un gran estruendo. El segundo ejemplo que quiero mostrarles se encuentra en Lucas capítulo 5. Muchas veces lo leemos, pero a veces, hermanos, no reconocemos la magnitud o profundidad de aquel evento. En Lucas 5, 27 al 29 se nos dice: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, el cual estaba sentado en la oficina de los tributos, al cual le dijo: sígueme. Leví es Mateo, uno de los apóstoles del Señor. Ahora bien, Mateo, mis hermanos, como todos ustedes lo saben y como lo estamos leyendo en esta porción del Evangelio, Mateo era un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos, hermanos, eran aquellos judíos, su nombre lo dice, era levita, era un recaudador de impuestos, es decir, era un judío que había traicionado a su nación, a su patria, para servir al imperio romano. ¿Cómo lo servía? Extorsionando muchas veces a sus propios paisanos. El recaudador de impuestos estaba rodeado de las personas de la peor calaña.
su contexto, hermano, era sumamente, hablando desde el punto de vista espiritual, era sumamente terrible. No solamente por aquello que hacía, sino por quien era. Generalmente los recaudadores eran hombres ociosos o avaros. Eran hombres también, hermanos, sumamente carnales, llenos de prejuicios, pero también de resentimiento porque todos los odiaban. Y entonces, hermanos, nadie se quería juntar con ellos. Incluso el Señor Jesucristo, hermanos, muchas veces fue juzgado por los escribas y fariseos debido a que andaba con este tipo de personas, gente de la peor calaña, hermanos. Ahora, dice que Mateo, versículo 28, lo dejó todo. Y cuando dice que lo dejó todo, es literalmente todo. Dejó, hermanos, de ser recaudador, pero juntamente con ello dejó sus malas amistades, dejó su avaricia, dejó, hermanos, su maldad, su pecado. En otras palabras, Mateo cambió tan radicalmente su vida que para muchos era sorprendente. Y dice que se levantó y seguía a Jesucristo. Y en el verso 29 dice que le ofreció un gran banquete en su casa. Y había invitado un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ustedes se imaginan lo que pensó la familia de Mateo con esta situación. Ustedes se imaginan lo que pensaron sus vecinos, sus compañeros de trabajo, a quienes invitó precisamente al banquete con Jesucristo. ¿Qué pensaron todos los que lo conocían? Hermanos, sin duda alguna, Mateo llevó a cabo un gran estruendo y a través de lo mismo pudo llamar la atención y sigue llamando la atención en medio nuestro de cuán poderoso es el Señor y su mensaje. Finalmente, para ir terminando, déjenme hablarles tal vez de uno de los mayores estruendos que todos conozcamos. La conversión del apóstol Pablo, la conversión de Saulo de Tarso. Ella se registra en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Hermanos, todos sabemos la historia de Saulo, de cómo perseguía a los cristianos, de cómo era, hermanos, un perseguidor, de cómo injuriaba, hermanos, de cómo eh, perseguía, tenía un mal concepto acerca de las cosas de Dios. En Hechos 9, en 20-22 se nos dice, enseguida, hablando de la conversión de Saulo, dice, se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Hermanos, ya vemos un cambio de actitud de Saulo para con Jesús. Antes lo seguía, ahora lo predicaba. Pero no solamente vemos un cambio en su actitud, vemos un cambio en su enseñanza, porque antes anunciaba la ley siendo fariseo, ahora predicaba el evangelio siendo cristiano. ¿Y qué era lo que les decía? Él es el Hijo de Dios. Y miren lo que produjo. Todos los que lo escuchaban se asombraban. Lo mismo que pasó, hermanos, con los judíos, los apóstoles en Hechos 2, lo mismo que pasó con el endemoniado Gadareno allá en Marcos capítulo 5. Y lo mismo que seguramente va a continuar o va a pasar cuando una persona transforme completamente su vida. Eso es un gran estruendo. Es más, miren lo que dice el verso número 21. Todos los que lo escuchaban se asombraban, se maravillaban. Es más, se cuestionaban, decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruían a los que invocaban en su nombre? El que había venido aquí con ese propósito para llevárselos atados ante los principales sacerdotes.
La gente, hermanos, decimos aquí en Colombia, la gente estaba tortolada, hermanos, la gente estaba sorprendida, la gente no se ve ni qué pensar. Este hombre que un día fue borracho, ahora lo vemos cuerdo. Este hombre que era un drogadicto, ahora lo vemos, hermanos, en sus cabales. Este hombre que había destruido su vida en el juego, en el adulterio, ahora trabaja con sus manos para sostener a su familia. Esas cosas son estruendos poderosos que hacen que las personas primeramente se sorprendan, pero que en segundo lugar sean convocados para que conozcan, para que lleguen a saber cuál fue la razón por la que fuimos transformados. Como lo decía el apóstol Pablo a los Corintios, vosotros fuisteis adúlteros, fornicarios, incluso homosexuales, ladrones, etcétera. Esto habéis sido muchos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido purificados. Entonces, hermanos, esas cosas convocan la atención de las personas, provocan asombro, admiración, incluso gozo, hermanos. Y esa es la manera como nosotros podemos captar la atención, primeramente de quienes nos rodean. Dice que Saulo, versículo 22, seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Hermanos, en conclusión, ¿cómo debe ser nuestra enseñanza? ¿Cómo debemos empezar nuestra conversación? ¿Cómo debemos atraer a las personas? Bueno, muchos de los que están escuchando seguramente en algún momento de sus vidas han hecho un viaje por avión. Resulta que en la Tierra hay algo que se llama la fuerza de gravedad. Y para que todo objeto pueda salir del campo gravitatorio, necesita un gran poder, hermanos. Bien, nuestras enseñanzas deben ser como un vuelo espiritual, porque así como el avión quiere elevarse hacia las alturas, nosotros, hermanos, queremos elevarnos con quienes nos escuchan hasta la misma presencia del Señor. Ahora, para atrapar la atención de las personas, para captar, hermanos, aquel corazón, aquel de atención que tanto necesitamos, debemos comenzar con toda la fuerza posible. Es decir, debemos mostrar nuestro, nuestro cambio, nuestra transformación, nuestro arrepentimiento. Porque cuando lo hagamos, las personas no solamente van a querer escucharnos, sino que por medio de nuestro cambio van a entender del poder de Dios para la salvación, que es el Evangelio. Hermanos, esta era la lección que yo quería traerles a todos ustedes. Como les dije hace un momentito, es la primera de 7 lecciones. Ya en algún momento, si Dios lo permite, continuaremos hablando de lo mismo. Por ahora, espero que, como les dije al principio, este mensaje haya sido Dios glorificado y haya traído también edificación a los que lo escuchan en la plataforma posteriormente a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermanito, por habernos traído entonces este estudio en el día de hoy en el libro de Hechos, que es como el texto base que decía nuestro hermano al principio, y por habernos dado a entender y a conocer, digamos, ciertas características que tienen que ver con el estruendo, que era básicamente la base del todo el estudio. Gracias, hermano, muy, muy interesante en realidad. Ojalá que regrese la próxima semana de nuevo para que, para que pueda... Ahí, hay que hablar con la administración para ver si lo invitan de nuevo. Muy bien, pues vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano Rigoberto, ¿cómo está usted? ¿Usted podría Muy guiarnos en bien, una hermano. oración? Muy bien, pues, hermano. Con mucho gusto. Vamos entonces a orar a nuestro Padre, hermanito. Adelante. Ya, oremos, hermano. ¿Me escuchan, verdad? Ya. Bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre.
Queremos agradecerle, mi Dios, en este momento por este maravilloso estudio que nos ha traído nuestro hermano. Queremos agradecerle, mi Dios, porque con la claridad que Él nos pone, de verdad, cada uno de nosotros somos edificados. Y así, Padre Dios, le damos las gracias por el buen estudio. Queremos orar en esta hora por todos nuestros hermanos que han estado conectados, mi Dios, y siendo testigos y partícipes de esta bendición, para que llevemos a la práctica estas enseñanzas tan bella, tan buena, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en su amor, para poder eh, hacer participantes de estas enseñanzas a quienes no han estado en este día, en esta plataforma, y aquellos que en nuestras congregaciones, mi Dios, no se congregan a ella, para poder así hacer un servicio agradable a sus ojos, entendible, mi Dios, y con el propósito de que las almas puedan entenderla, mi Dios, y puedan buscar su rostro con integridad de corazón. Queremos orar, Padre Dios, agradeciendo el estudio. Queremos pedirle que guarde a todos nuestros hermanos que se han conectado, también los que están en el Facebook, mi Dios, y que podamos seguir siempre, mi Dios, estando atentos a estas enseñanzas que cada uno de sus siervos nos trae. Le damos gracias por él, Padre Dios, y oramos por su familia y por todos aquellos nuestros hermanos que necesiten en este momento de su ayuda, mi Dios. Sabemos que hay mucho pueblo enfermo, que hay situaciones que a veces el tiempo, mi Dios, permite también que podamos tener alguna dificultad, ya sea en nuestra salud como en nuestros trabajos, por ahí, mi Dios. Queremos pedirle que nos ayude, Padre, para poder siempre considerar que todo lo que usted nos da es bueno. Le damos gracias por ello, mi Dios, y oramos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermanito, por haber estudiado entonces esta oración, hermano Rigoberto. Vamos a pasar con el hermano Néstor. Hermano Néstor, ¿cuáles son las novedades de Facebook Live? Bien, buenas noches a todas y todos los hermanos y qué bueno estar de vuelta por aquí. Me presento ante el jefe que está ahí también para que me considere. ¿Ya? Eh, Tenemos en Facebook a la hermana Isabel Ramos, Rubiela Cortés López, Carmelo Velázquez, Neri Ávila, el héroe Ileana Espinosa, Vanessa Vegaraya, Luna Yos, Joel Lalana Velázquez, Dylan Lobrock y Are Gama. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente este mensaje muy bueno que nos trajo el hermano hoy día, Julio César Telles, y les invitamos que pueden escucharlo nuevamente en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí tenemos solamente un comentario. La hermana Rubiela Cortés López dice saludos y bendiciones. Eso es lo que tenemos por hoy día, hermano Ernest. Muchísimas gracias, hermano Néstor. Tengo un mensaje acá en la plataforma de nuestra hermana Marisa de Figueroa que dice gracias a Dios por su santa, por su palabra. Muy buen mensaje, hermano Julio. Muy edificante. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Gracias, hermana Marisa, por haber dejado su mensajito también ahí. Y la verdad que sí, estuvo buenísimo el mensaje del hermano. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas, de consultas, de acotaciones y de todo aquello que ustedes quieran decir. Hermano Luzari, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante. Buenas noches. Hermanito, gracias por el mensaje, excelente mensaje. De verdad que nosotros como cristianos debemos de, cuando hablamos de Cristo, tener la certeza y la seguridad, porque muchas personas eso miran de nosotros. Tengamos la certeza de que somos salvos por haber obedecido el Evangelio. Entonces eso también impactar a las personas para que crean. Gracias, hermanito. Dios me lo bendiga. Excelente y que lo vamos a ver. Soy de Medellín, Colombia. Muchas gracias, hermanita. Que Dios le bendiga. Bueno, el Gracias. micrófono está abierto para cada uno de ustedes, a los que quieran decir algo. Este es el momento, el instante. Así que aprovechen la oportunidad. Ahí está el hermano para que... Hermanito Néstor, adelante. Hermano Julio César Telles, gracias por la lección. Y vamos a considerar para continuar esta lección en nuestros días, ya en nuestras predicaciones. Como siempre, saludo a la familia. Muchas gracias, hermano Néstor.
¿Alguien más desea hacer algún comentario? Interesantísimo, por eso es bueno que lo invitamos y lo traigamos de nuevo. Hermanito Sergio Herrera, ¿cómo está? Buenas noches, adelante. ¿Había levantado la manito, hermano Sergio? Sí, hermano, Adelante. solamente agradecerle a nuestro hermano, ¿verdad? Por este excelente estudio. Que Dios le bendiga, hermano, y pues me da mucho gusto conocerlo. Yo soy de acá de México, del estado de Veracruz, y siempre es muy hermoso conocer hermanos de otros lugares. Dios le bendiga y gracias por este mensaje, hermano. Ok. Hermanito, Hermano Ernest, tienes el micrófono cerrado. Gracias, hermano, muchas gracias. Parece que eso viene de familia. No sé de qué estoy hermanito, hablando, pero... Hermanita Dori, adelante. buenas noches, hermanito, qué gusto de verlo. Y también gusto de conocer al hermano que nos ha traído ese excelente estudio. Muy buena la santa palabra. Que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo guarde siempre a él, a toda su familia, y que siempre lo tengamos por aquí, por esta plataforma, con esos bellos estudios que nos ha traído esta noche. Muy bueno. Dios lo bendiga, hermanito. Muy bien, gracias, hermana Dori, por sus palabras. ¿Alguien más? Antes ya de ir finalizando esta sesión de estudio del día de hoy, el día de hoy miércoles 26, Así es. hermana Luz Darí. Ah, no, la verdad ya no había bajado su manito. Bueno, hermanos queridos, gracias a ustedes por estar aquí. El hermano, sí, quería decir algo, adelante, hermanito. Sí, Hermano, ya tengo todas las lecciones. Las puedo compartir para el que quiera. Si ustedes observaron, ahí está un correo. Las tengo en archivo. Toda la serie. Y si ustedes quieren, claro, hermano, con mucho gusto. Estamos para servir al Señor y para servir a la iglesia. Ustedes como grupo a nivel local, tomen sus decisiones. Solamente les pido que me digan con un poquitico de tiempo de anticipación y podemos darla toda si así lo quieren. Gracias por su amable gracias. atención. Dios les bendiga. Gracias a usted, hermanito. Muchas gracias por la buena voluntad. Bien, quedamos hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias, hermanos, como decía anteriormente, por su participación, por su presencia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que nos dé el Señor un descanso tranquilo para esta noche que se acerca, que ya está con nosotros acá en Chile ya. Y mañana, si Dios lo permite, nuevamente vamos a estar reuniéndonos en una nueva sesión de ¿Qué dice la Divina Respuesta? Con un nuevo invitado entonces que nos predicará la palabra del Señor. Muchas gracias. Hasta mañana a las 8 de la noche, Bueno, hora de Chile. Revise su Hermanito, horario local. a Chao, amigos. todos.